La mayor forma de poder es parecer moral mientras se manipula la realidad. Maquiavelo. Entras en una habitación silenciosa. No hay ventanas. Solo una silla frente a una mesa antigua, cubierta por una única hoja de papel amarillenta. En ella está escrito algo simple pero perturbador. Debes aprender a traicionar, o serás traicionado. La puerta se cierra detrás de ti. No hay vuelta atrás. Es en ese momento que te das cuenta. Todo lo que te dijeron sobre el mundo, sobre ser justo, leal, honesto, quizás solo fue un cuento de hadas contado para mantenerte obediente. Un cuento útil para los demás. La verdad estuvo ahí todo el tiempo, oculta a simple vista, oculta en los libros de historia, en los palacios, en las empresas, en las iglesias, oculta en el príncipe. La mayoría cita a Maquiavelo como si fuera un insulto. Maquiavélico, dicen con desdén, como si estuvieran hablando de alguien cruel, manipulador, perverso. Pero, ¿y si eso es solo otra mentira conveniente? ¿Y si lo que Maquiavelo reveló no es maldad, sino una anatomía precisa del poder? No el poder de las películas, de los héroes o de los discursos bonitos, sino el poder crudo, real, sucio e irresistiblemente humano. ¿Y si nunca has ganado porque te negaste a ver lo que estaba justo delante de tus ojos? Piensa, ¿cuántas veces intentaste hacer lo correcto y fuiste aplastado por quien hizo lo incorrecto? ¿Cuántas veces dijiste la verdad y viste a los mentirosos prosperar? ¿Cuántas veces fuiste leal y fuiste descartado como un peón? Quizás el problema no seas tú. Quizás el problema es que estás jugando un juego sin conocer las reglas. Y Maquiavelo escribió las reglas. Pero aquí está la paradoja. Casi nadie entendió lo que quiso decir. Él no era un defensor del caos, de la maldad gratuita o de la traición ciega. Lo que ofreció fue algo mucho más peligroso. Claridad. Una claridad tan brutal, tan incómoda, que los débiles prefieren llamarlo diabólico antes que enfrentar el espejo que sostiene. No es de extrañar que durante siglos sus enseñanzas fueran ocultadas, distorsionadas, prohibidas, porque quien las entiende ya no puede fingir ignorancia, y quien las aplica se vuelve inmune al juego de los tontos. Pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte ahora. ¿Estás listo para dejar de ser un peón y empezar a jugar como un estratega? ¿O seguirás creyendo que el mundo es justo, esperando que tu moralidad traiga recompensas mientras otros moldean la realidad a tus espaldas? Maquiavelo no escribió para el pueblo, escribió para los príncipes, para aquellos que se atreven a querer más, para los pocos que entienden que el mundo no premia a los más puros, sino a los más lúcidos. En cada página, susurra secretos que solo los valientes pueden oír. Nunca confíes en el amor de un pueblo, confía en el miedo. La virtud política no es la misma virtud de la iglesia. A veces el bien debe ser conquistado por medios perversos. Pero incluso entre los que citan sus frases, pocos comprenden sus verdaderas leyes, no aquellas que escribió literalmente, sino las que están entre líneas, las leyes que revelan cómo el poder realmente se mueve, por debajo de la superficie, detrás de los discursos. Hoy vas a conocer 3 de esas leyes olvidadas, leyes que no están en los resúmenes fáciles ni en los videos motivacionales, leyes que exigen un coraje inusual. Porque una vez que las entiendes, el mundo no vuelve a ser el mismo, ni tú tampoco. Pero atención, estas leyes no son trucos, no son atajos, son verdades, crudas, inmorales y peligrosamente eficaces. Porque la pregunta ya no es si el mundo es manipulado, la pregunta es, ¿manipulas o eres manipulado? Si esta pregunta te hizo estremecer, entonces suscríbete ahora. Porque las verdades que vienen a continuación no se dirán en ningún otro lugar. Aquí el telón cae y solo los lúcidos permanecen en pie. Sí, es perturbador. Sí, es sombrío. Pero aquí es donde comienza la verdadera libertad y la verdadera elección. Usar el poder o ser usado por él. En los próximos minutos atravesaremos los pasillos oscuros del alma humana. Vamos a descifrar lo que Maquiavelo nunca dijo directamente, pero siempre dejó evidente para quien se atreviera a leer con ojos preparados. Estás a punto de confrontar verdades que pueden hacer tu vida más fría, más solitaria, pero también más lúcida, más poderosa y, finalmente, tuya. Prepárate. La primera ley está al acecho, pero antes de revelarla, necesitas entender al verdadero enemigo que la ha escondido de ti toda la vida, el enemigo que vive dentro. Y ahora, la puerta se abre. Estás listo para cruzar. Existe un enemigo que te conoce mejor que tú mismo. Sabe exactamente cuándo dudas,
Sabe lo que te hace sentir culpa, vergüenza o arrepentimiento. Sabe cómo quieres ser visto, cómo necesitas ser aceptado, cómo temes ser rechazado. No vive ahí fuera, vive aquí dentro. Carl Jung lo llamaría la sombra, esa parte de ti que fue reprimida, silenciada, domesticada. Es el instinto de luchar, de manipular, de tomar posesión, sofocado por siglos de condicionamiento social. Desde niño te enseñaron que ser bueno es lo mismo que ser obediente, que agradar a los demás es virtud, que sentir rabia está mal, que desear el poder es inmoral. Pero ¿quién decidió eso? ¿Quién definió que tu instinto de supervivencia, de dominio, de liderazgo, debería ser encadenado? El problema no es ético, es estratégico. La sociedad en su conjunto no quiere individuos fuertes, quiere individuos predecibles, adaptables, dóciles. Nietzsche ya advertía, el hombre ha sido domesticado como se doma a un animal, no para su bien, sino para el bien del orden social. Y el precio de esa domesticación, la castración del espíritu, la rendición de la voluntad de poder. Fuiste entrenado para sentir culpa cada vez que intentas imponerte, para castigarte cada vez que actúas con ambición, para dudar de ti mismo cada vez que piensas en salir del rebaño. Pero aquí está la verdad brutal. No existe poder sin ego. No existe libertad sin voluntad. No existe liderazgo sin manipulación. Lo que Maquiavelo entendió, y pocos se atreven a aceptar, es que el ser humano no se guía por ideales nobles, sino por miedos profundos, deseos ocultos e impulsos primitivos. Y negar eso es el mayor autoengaño de nuestra era. Aldous Huxley lo describió con precisión en Un mundo feliz, una sociedad donde el control no viene por la represión violenta, sino por el placer, por el confort, por la distracción. La nueva cárcel es interna. Ya no necesitas grilletes de hierro. Ya estás atrapado por el miedo a desagradar, a ser juzgado, a parecer incorrecto. Y ese miedo es lo que te impide usar las leyes que Maquiavelo dejó. Es lo que hace que leas El Príncipe y te sientas incómodo. Es lo que transforma la sabiduría estratégica en maldad y la lucidez en frialdad. Pero, ¿y si el error está en el juicio? Arthur Schopenhauer escribió que la verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego violentamente rechazada y por fin aceptada como evidente. Las leyes maquiavélicas están en esa segunda etapa, violentamente rechazadas porque nos obligan a encarar lo que hay de más real en nosotros mismos y en el otro. Piensa en cuántas decisiones has tomado solo para mantener una imagen. ¿Cuántas veces has dicho sí queriendo decir no, solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has dejado pasar una injusticia para no parecer arrogante, impulsivo, demasiado radical? ¿Cuántas veces has sido manipulado por miedo a parecer manipulador? Esa es la raíz del problema. Fuiste entrenado para desarmarte frente a los demás y peor aún frente a ti mismo. ¿Y qué sucede cuando entregas tus armas? Alguien más las toma. Porque te guste o no, el juego del poder siempre está en marcha. Ignorarlo no lo cancela. Solo garantiza que no seas uno de los jugadores, sino una pieza. Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros, pero el verdadero infierno es verte a ti mismo como una víctima impotente en un mundo donde solo los audaces moldean la realidad. Ese es el trauma existencial que pocos perciben, la sensación constante de estar siendo usado, dejado atrás, ignorado, y no saber por qué. Pero la respuesta está ahí. Está en el hecho de que aprendiste a buscar aprobación, no poder. Está en el hecho de que fuiste educado para sacrificarte, no para posicionarte. Está en el hecho de que prefieres ser querido, a ser respetado. Y Maquiavelo ya decía, es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Esta frase no es una invitación a la tiranía, es un recordatorio de que el amor ajeno es frágil y el miedo funcional. Mientras que el amor depende del humor, de las expectativas, de la reciprocidad, el miedo depende de la claridad, de la postura, de la estrategia. ¿Empiezas a entender ahora? La mayoría nunca leyó a Maquiavelo con ojos libres. Leyeron con los ojos de la moral. Y no se gana una partida de ajedrez con las reglas de las damas. La raíz del problema es esta disonancia. El alma quiere libertad, pero la mente fue condicionada para la obediencia. Y mientras no rompas ese vínculo, seguirás pidiendo permiso para existir, pidiendo disculpas por tener ambición, pidiendo perdón por querer ganar. Pero el mundo, como Nietzsche ya nos advertía, no está gobernado por la moralidad, está gobernado por la voluntad. Y Maquiavelo fue el primero en decirlo con todas las letras. Sí,
Fue expulsado, prohibido, odiado, pero nunca fue refutado, porque en el fondo todos saben, tenía razón, y quizás por eso estás aquí, porque algo dentro de ti está cansado de contenerse, cansado de fingir pureza, cansado de perder contra quien no tiene miedo de jugar sucio. Quieres saber las leyes, quieres entender el juego, quieres finalmente dejar de ser manipulado. Pero antes de conocer las reglas, necesitas ver dónde ya se están aplicando en tu contra. Y ese es el siguiente paso. Vamos, ahora a ver las consecuencias invisibles de ignorar estas leyes y cómo han moldeado silenciosamente tu vida, tu carrera, tus relaciones, sin que te dieras cuenta. Ha llegado la hora de encender la luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos nombres dominan salas, corazones, votos y cuentas bancarias? ¿Por qué algunas personas parecen estar siempre en el centro de las decisiones, mientras otras observan desde el margen, aun siendo más éticas, más esforzadas, más correctas? La respuesta no está en la suerte, ni en el carisma. Está en algo más profundo, más invisible, más brutal. Está en las leyes maquiavélicas que ignoraste, y los otros no. La vida es una arena silenciosa. En ella, cada gesto tuyo comunica fuerza o debilidad. Cada palabra, cada duda, cada petición de disculpas es una declaración de poder o de sumisión. Y aquí está lo que casi nadie percibe. Cuando no juegas el juego no es que deje de existir, es que te conviertes en el campo donde se juega. Ya, ¿te has fijado cómo las personas sin escrúpulos avanzan rápido en entornos laborales? ¿Cómo manipulan aliados, dominan narrativas, siembran dudas, crean simpatía, solo para escalar? Y cuando caen, ¿ya han dejado un sucesor entrenado? Muchas veces tú mismo, es porque entendieron una verdad que la mayoría teme aceptar. Ser percibido como bueno es menos importante que ser percibido como útil. Y ser percibido como débil es una sentencia. Neurocientíficos ya han demostrado que el cerebro humano prioriza patrones de dominancia incluso antes de procesar la moralidad. Juzgas a alguien por su postura antes de juzgarlo por su carácter. Sientes atracción por quien impone presencia antes de saber si esa persona merece respeto. O sea, el juego es más instintivo que racional, y la mayor ilusión moderna es creer que solo las buenas intenciones son suficientes. Estas consecuencias invisibles están por todas partes. Tú, por ejemplo, ya debes haber vivido esto. Cediste espacio en una reunión creyendo que serías escuchado después, pero nunca lo fuiste. Expusiste tu vulnerabilidad esperando empatía y encontraste desprecio. Defendiste a alguien cuando todos callaron, y al final fuiste el único castigado. Creíste que estabas haciendo lo correcto, pero lo correcto no tiene peso en un mundo donde lo que cuenta es lo que se impone. Y esto no es crueldad, es biología social. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, mostró cómo tomamos decisiones basándonos en atajos mentales llamados heurísticas. Uno de ellos es el sesgo de autoridad. Tendemos a confiar más en quien parece tener el control, incluso sin pruebas objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser más competente, más justo, más bien intencionado, y aún así ser descartado por alguien que parece más dominante. La verdad es dolorosa pero liberadora. La gente no sigue a los más correctos, sigue a los más estratégicos. Y lo más irónico, mientras te esfuerzas por ser transparente, sincero, abierto, los otros usan eso como un manual para manipularte. Porque sí, tu honestidad puede ser explotada, tu ética puede ser usada en tu contra, tu bondad convertida en moneda para el avance de otros. Por eso Maquiavelo escribió para príncipes y no para súbditos. Sabía que el trono no se hereda solo por sangre, se conquista por percepción, por timing, por acción precisa. Y cuando no actúas, alguien actúa en tu lugar. Piensa en cuántas decisiones ya se tomaron en tu ausencia, cuántas oportunidades pasaron de largo porque esperaste el momento adecuado, cuántas relaciones se corroyeron porque quisiste evitar el conflicto. Esas son las pequeñas traiciones diarias contra ti mismo. Y lo más devastador, ni siquiera te das cuenta cuando suceden, porque el sistema ya te enseñó a justificarlas. No era mi momento. Soy paciente. No quiero ser como ellos. Pero la paciencia sin estrategia es solo inercia moral. Y la humildad sin firmeza es autosabotaje disfrazado de virtud. Maquiavelo sabía que el poder no es un premio que se da a los puros. Es una construcción hecha por quien acepta jugar el juego, sin perder la propia conciencia. Y aquí está el punto central. Puedes ser bueno, pero si no eres temido, serás ignorado. Puedes ser justo, pero si no eres respetado, serás explotado. Puedes ser brillante,
Pero si no entiendes cómo funciona el poder, vivirás a la sombra de quien sí lo entendió. La consecuencia invisible de ignorar estas leyes es esta: vives la vida que sobra, no la que elegiste. Heredas migajas, mientras otros reparten el banquete. Buscas merecimiento, cuando el mundo exige estrategia. Pero no tiene por qué ser así. Reconocer esta verdad no es rendirse al cinismo, es recuperar la visión que el sistema intentó quitarte. Porque una vez que ves estas leyes en acción, ya no puedes dejar de verlas. Empiezas a notar los patrones en las empresas, en las amistades, en las relaciones. Empiezas a entender los códigos silenciosos del poder. ¿Quién domina a quién? ¿Cómo y por qué? Y entonces la elección cambia. Ya no estás atrapado, estás consciente, pero la conciencia exige responsabilidad. Y la responsabilidad ahora es reconstruir tu postura. No necesitas volverte cruel, pero necesitas dejar de ser inocente. Y aquí es donde llegamos al punto de inflexión, porque si hasta aquí hemos hablado de lo que te aprisiona, ahora ha llegado el momento de descubrir cómo liberarte. Vamos a entrar en la siguiente etapa, la rebelión, la parte donde dejas de ser espectador y comienzas a reescribir tu historia con las armas correctas. Llega un momento en que el silencio se vuelve insoportable, no el silencio externo, sino aquel que resuena dentro de ti cada vez que te tragas tu propia voluntad. Esa voz que susurra, te estás traicionando. Y entonces algo cambia. Ya no quieres ser el bueno de la historia, ya no quieres ser comprendido, quieres ser respetado. Ya no quieres ser aceptado, quieres ser temido, admirado, escuchado. Esa es la semilla de la rebelión, pero no una rebelión de gritos o confrontaciones estériles, no una revuelta emocional. Estamos hablando de algo mucho más preciso, mucho más peligroso, una rebelión interna, estratégica, quirúrgica. Aquí es donde dejas de ser un peón y comienzas a pensar como un príncipe. Y el primer paso para esta liberación, matar a tu yo domesticado. Necesitas enterrar la versión de ti mismo que vive para agradar, aquella que busca validación, que mide sus palabras para no parecer demasiado frío, aquella que espera ser recompensada por ser de los buenos. Ese tú fue útil hasta ahora, te protegió, mantuvo tus relaciones estables, evitó confrontaciones, pero también te impidió crecer. La rebelión comienza con la ruptura con esa persona. No serás libre mientras vivas intentando preservar una imagen idealizada. Como decía Jung, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Entonces acepta que tienes sombras, acepta que deseas control, acepta que no naciste para seguir, sino para liderar. Este no es un camino de destrucción, sino de deconstrucción. No vas a abandonar la ética, vas a abandonar la ingenuidad. No te vas a volver cruel, te vas a volver estratégico. Y esto nos lleva al primer cambio de mentalidad maquiavélico. Ser bueno es una táctica, no una identidad. Puedes ser justo cuando sea útil. Puedes ser misericordioso cuando sea conveniente. Puedes ser generoso cuando sea ventajoso. Pero nunca, jamás, rehén de tu propia bondad. El secreto es el control. Y el control exige frialdad, distancia, cálculo. Maquiavelo escribió: un príncipe no necesita ser virtuoso, sino parecer virtuoso. Ese es el arte. No ser un monstruo, sino parecer un ángel mientras actúas como un estratega. Ahora, aquí está el segundo cambio. Nunca muestres todas tus intenciones. Fuiste entrenado para ser transparente, para abrir el corazón, mostrar vulnerabilidad. Pero como ya dijo Robert Greene, la vulnerabilidad solo es un arma cuando es fingida. Aprende de los grandes líderes, de los imperios, de los negociadores. Nadie revela todo. Nadie dice lo que realmente quiere, hasta que tiene poder suficiente para conseguirlo. Comienza a volverte opaco. Habla menos, observa más. Nunca entregues tus planes. Nunca reacciones impulsivamente. Deja que los otros adivinen. Eso crea respeto y miedo. Y cuando se den cuenta de que ya no juegas con las mismas reglas, las piezas comienzan a moverse a tu favor. Pero esto exige práctica y una disciplina que pocos tienen. Por eso llegamos al tercer cambio. Sé impredecible. Fuiste moldeado para ser predecible, confiable, lineal, pero el poder viene de la ruptura de patrones. Maquiavelo entendió que quien se adapta demasiado a las costumbres se vuelve irrelevante. El verdadero estratega mantiene a los otros en desequilibrio. Hoy habla con dulzura, mañana silencia, después actúa con fuerza, nunca se explica.
nunca se justifica, repite, porque la previsibilidad te convierte en un blanco, la imprevisibilidad en una fuerza que los otros no pueden controlar. Y ese es el punto central de la rebelión. Necesitas convertirte en alguien a quien los demás ya no puedan manipular. Si este video te está armando con ideas peligrosas, imagina lo que aún está por venir. Suscríbete, activa la campana y forma parte de la minoría que ya no se inclina. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando a los jugadores, aprendiendo el lenguaje invisible del poder, escuchando más de lo que hablas y sobre todo, negándote a ser predecible, pasivo o piadoso por miedo. Aquí es donde los ejemplos históricos se vuelven poderosos. Piensa en Isabel I de Inglaterra. Manipulaba alianzas, prometía matrimonios que nunca ocurrirían y equilibraba potencias solo con la fuerza de la astucia. O en Napoleón, que entendía cómo usar la imagen, el silencio y la imprevisibilidad como armas. O incluso en Mandela, que al salir de la cárcel usó el perdón no como debilidad, sino como estrategia para neutralizar el odio y dominar por la inteligencia. Todos usaron las leyes maquiavélicas, no como armas de destrucción, sino como herramientas para la construcción de autoridad. Y ahora, tú también puedes. Pero atención, liberarse de la ingenuidad no significa abrazar el cinismo. Significa elegir los momentos adecuados para cada máscara. El mundo es un escenario. Maquiavelo lo sabía, Shakespeare también. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de actuar como un extra y empezar a dirigir tu propia narrativa? Entonces aquí está tu nueva brújula. No te expliques a quien no merece tu verdad. No confundas bondad con pasividad. No esperes justicia. Construye ventaja. La rebelión ya ha comenzado y el precio de no participar es demasiado alto. Una vida de resentimiento, impotencia y frustración. Pero el premio de rebelarse es el dominio de uno mismo, la claridad en las relaciones, la autoridad silenciosa que entra en una habitación y cambia el ambiente. Y eso nadie te lo puede quitar. Pero aún falta una pieza, porque toda rebelión necesita un propósito y todo jugador necesita entender el juego mayor. Es hora de acceder a la verdad final, la realización que ata todo esto y transforma la táctica en visión, la estrategia en filosofía, la voluntad en destino. Prepárate, imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías sobre el bien, el mal, la justicia, la lealtad, no era más que un guión cuidadosamente escrito. Un guión escrito no para liberarte, sino para mantenerte obediente, y que, en algún punto del camino, firmaste ese guión con sangre, llamándolo moral, carácter, integridad, cuando en realidad era solo una correa. Ahora imagina darte cuenta de que el verdadero juego nunca fue entre el bien y el mal, sino entre quien crea las reglas y quien solo las sigue. Esa es la verdad que pocos soportan. Y fue eso lo que Maquiavelo vio con claridad quirúrgica. No hay un orden natural de las cosas, no hay justicia cósmica, no hay equilibrio garantizado. Todo es voluntad, todo es estructura, todo es elección. Y el poder no pertenece a los más correctos, pertenece a quienes comprenden el teatro de la realidad y se convierten en sus directores. Esa es la verdad final. La realidad es manipulable y quien entiende eso, moldea el mundo a su imagen. Esa es la realización más peligrosa y más liberadora, porque te obliga a matar el último mito, el mito de que existe alguien ahí, fuera, que vendrá a reconocerte, validarte, recompensarte. No vendrá. El mundo no premia la bondad ingenua, premia la consistencia, la visión, la fuerza de imponerse, con o sin aplausos. Y aquí está la idea que ata todo lo que has visto hasta ahora. No necesitas elegir entre ser bueno o ser maquiavélico. Necesitas elegir entre estar despierto o seguir dormido. Ser maquiavélico no es ser cruel, es ser lúcido, es saber que el mundo reacciona a símbolos, no a intenciones, que las personas responden más a lo que representas que a lo que sientes, que la moral pública es una escenificación y la moral interna es la única que importa. Maquiavelo fue odiado porque se atrevió a decir: sé el león y el zorro, la fuerza y la astucia, el gobernante y el manipulador. No estaba enseñando maldad, estaba revelando una anatomía, el verdadero funcionamiento de la naturaleza humana. Y cuando entiendes eso, algo se rompe y algo nace. Dejas de buscar aceptación y comienzas a construir influencia. Dejas de esperar justicia y comienzas a crear ventaja. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a escribirla. Eso es lo que las 3 leyes ocultas de Maquiavelo realmente enseñan, incluso sin estar escritas con todas las letras.
La bondad es una herramienta, no una obligación. La transparencia total es una debilidad estratégica. La imprevisibilidad es la forma más sofisticada de dominio. Quien entiende esto cambia de lugar en el juego. Sale del público y sube al escenario. Sale de la espera y asume el poder. Pero atención, esta verdad cobra un precio. Perderás amigos, ganarás silencio y por un tiempo sentirás que estás solo, pero en el fondo nunca lo estuviste. Otros también despertaron, también quemaron sus guiones, también decidieron que no serían más instrumentos, sino arquitectos, y son esos los que construyen imperios, no solo con armas, sino con decisiones, no solo con riqueza, sino con visión, no solo con seguidores, sino con estrategia. Entonces, detente y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas todavía viven dormidas? ¿Cuántas todavía esperan el reconocimiento de un mundo que solo recompensa a quien se impone? Ahora mírate a ti mismo, con sinceridad. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de excusas? ¿O vas a asumir el papel de autor de tu narrativa? Porque ahora lo sabes. Ahora has visto lo que ya no puedes dejar de ver. Has sentido lo que ya no puedes ignorar. Y sobre todo, has entendido lo que casi nadie se atreve a entender. Maquiavelo no quería que fueras malo. Quería que fueras libre. Libre para ver el mundo como es, y no como dicen que debería ser. Libre para usar la bondad como una espada, no como una esposa. Libre para vivir como un jugador, no como una pieza. Y la libertad, a este nivel, no tiene vuelta atrás. Comienzas a ver los juegos en las sonrisas, la manipulación en los silencios, la debilidad disfrazada de humildad, la dominación disfrazada de amor. Y entonces algo aún más grande sucede. Comienzas a refinarte. Comienzas a elegir tus batallas. Comienzas a respetarte a ti mismo, no por aprobación, sino por convicción. Este es el nuevo paradigma. Ser estratega y no esclavo. Ser arquitecto y no estructura. Ser poder, no solo presencia. Y si alguien pregunta, ¿pero eso no es demasiado maquiavélico?, lo miras a los ojos y respondes, sí, porque dejé de pedir permiso para existir.